Música, teatro, literatura, arte. Descubre Getafe Bohemia de la mano de nuestros Quijotes, tu programa cultural en Getafe Radio, presentado y dirigido por Ruth Holgado, cada viernes de 10 a 11. Disfruta, vive, siente, participa. Buenos días, Getafe. Arranca Getafe Bohemia, el espacio cultural de Getafe Radio, y lo hace para charlar nada más y nada menos que con el cronista oficial de La Villa, Martín Sánchez. Mañana, sábado 5 de noviembre a las 7:30 en la Casa de Extremadura, ofrecerá una conferencia en la que compartirá sus conocimientos sobre el patrimonio histórico de Getafe, porque se ama lo que se conoce. En unos minutos comenzamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Martín Sánchez ha ejercido la docencia durante más de 35 años en institutos de enseñanza secundaria de Getafe. Fue en febrero de 2014 cuando el Pleno del Ayuntamiento le concedió el título de cronista de La Villa. Entonces, desde el consistorio recalcaron que Sánchez había recorrido cada rincón de la ciudad a través de la escritura, con la que ha trazado un camino sobre Getafe y su historia, describiendo con rigor y maestría a sus entresijos. Sus libros, De Alarnes a Getafe, Iglesia Catedral Santa María Magdalena y Getafe, Historia de una ciudad, son una buena muestra de ello. Sus aportaciones sobre la Catedral de Santa María Magdalena fueron muy valiosas para lograr que la diócesis se instalara en Getafe. Solo algunos getafenses sabrán que esta labor la realizó de la mano del desaparecido obispo de Getafe, Francisco José Fernández Golfín, entonces obispo auxiliar de la diócesis de Madrid. Pero ¿quién mejor que él mismo para contarnos en directo hoy en Getafe Radio sus años de trabajo para y por Getafe? Porque, como os decía en la cabecera del programa de hoy, se ama lo que se conoce, y gracias a personas como Martín Sánchez, muchos amamos Getafe. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado, un placer. Pues queríamos charlar contigo porque sabemos que mañana ofrecerás una conferencia en la Casa Regional de Extremadura en la que nos vas a hablar de esa reedición de tu libro y en concreto del tomo Patrimonio Histórico. Cuéntanos qué es lo que vas a presentar allí. Bueno, atendiendo una petición de la propia Casa de Extremadura sobre la posibilidad de que hablara un poco de la historia de Getafe, pues me pareció oportuno, y porque quizás muchas personas no conocen los rasgos más importantes de la historia de nuestro pueblo, me pareció oportuno pues centrarme en una conferencia, es breve, durará 1 hora aproximadamente, para hablar de la historia de Getafe, de una manera resumida, puesto que la historia es muy amplia, como puede comprender. Entonces, comenzaré pues haciendo referencia a la prehistoria a los datos de la prehistoria que tenemos sobre Getafe, para continuar así analizando todo el proceso de la Edad Antigua, la Edad Moderna, etcétera, hasta nuestros días.
¿Te parece, Martín, que demos varias pinceladas a ese recorrido cronológico que vas a realizar mañana para marcar hitos o puntos importantes de la historia de Getafe para nuestros oyentes? Perfectamente, pues puedo intentar, me corta cuando le parezca. Perfecto. Puedo intentar pues comenzar diciendo que Getafe tiene una historia muy importante en cuanto a que no es un pueblo nacido en el medio rural de la manera que entendemos otros muchos municipios. Getafe tiene una historia muy consolidada desde el Paleolítico, podríamos decir, puesto que los restos prehistóricos que se hallaron en el término municipal han puesto de manifiesto la existencia de un asentamiento humano de esta época remota, que se han encontrado pues hachas de piedra, lascas, puntas de flecha, raspadores, etcétera, datados en el Paleolítico inferior, es decir, hace unos 100.000 años. Esos hallazgos, Martín, estamos hablando de la zona de Perales del Río, ¿verdad? Estamos hablando, sí, iba a centrar el tema ahí. Estamos hablando, el término municipal de Getafe es un término de los mayores de la Comunidad de Madrid. Tiene 78 kilómetros, 7,8 kilómetros cuadrados de superficie, 7.800 hectáreas para entendernos, y abarca hasta los límites del río Manzanares. En esa zona, lo que llaman las terrazas del Manzanares, está una vega muy fértil y allí se encuentran los restos arqueológicos más importantes, donde está el actual Perales del Río, una iglesia moderna que hay allí, en lo que llaman el caserío de Perales del Río, la torrecilla de Iván Crispín, que es una torre en la que se encuentra una villa romana del siglo II después de Cristo, del siglo II después de Cristo, como digo, y un asentamiento visigótico, un enterramiento visigótico, una necrópolis visigótica, que apareció también por casualidad. Es decir, allí ha habido una presencia humana muy importante y de una manifestada con restos, fondos de cabañas, la propia torre, la propia villa romana de la Torrecilla, etcétera, ¿no? Asimismo, mucho anterior a esa época de los romanos, en la reciente restauración que se hizo de la iglesia, la Catedral de la Magdalena en el año 2001, bajo la Torre Mudéjar, la torre, la pequeña, la más baja, la torre de la izquierda, que es la Torre Mudéjar, la que tiene el campanario y todo esto, pues bajo esa torre se encontraron los restos de, un cadáver momificado que está datado de hace 5.000 años, es decir, 3.000 antes de Cristo. Esto es una referencia, está en el Museo Arqueológico de Madrid, lo descubrieron en el año 2001. Por lo tanto, esto pone de manifiesto que incluso en la zona central de Getafe también hubo presencia humana importante. Así lo acredita un maravilloso brazalete de oro que fue descubierto en los areneros de Perales del Río, un brazalete de oro de origen romano, es una pieza preciosa que se conserva también en el Museo Arqueológico de Madrid, y unas urnas de incineración y unas vasijas de cerámica preciosas encontradas en lo que era la necrópolis del Jardinillo. Bueno, la Edad Antigua está basada fundamentalmente en todos esos yacimientos. Ya en la Edad Media, en la época visigótica y la época musulmana, Getafe es ocupado, al parecer, según se desprende de los documentos, Getafe estuvo hasta el año 1085, no fue rescatado, estaba en poder de los musulmanes, y en 1085 es reconquistado por Alfonso VI el Batallador, que según las relaciones, esto está documentado en las relaciones históricas de Felipe II, al ir a conquistar Toledo y pasar por estas tierras, dispersas en varias aldeas, pues fueron ocupadas para expulsar de aquí a los musulmanes. Hay documentos, por ejemplo, el que voy a citar, donde, en relación con la antigüedad de Getafe, sobre la fundación de Getafe, quiero decir, que dicen que en este año, en un documento del año 1150,
dicen los anales de Madrid que en este año es reparado el pueblo de Getafe, con este mismo nombre, donde estuvo en tiempos de moros el lugar de Satafi. Claro, decimos nosotros, digo yo, si fue reparado en el año 1150, quiere decir que ya existía en esa fecha. Y la conquista de la península ibérica se inició en el año 711, y los tiempos de moros precisamente empiezan ahí, en el año 1711. Por lo tanto, Getafe ya en esa época, entre el 1711 y el 1150, ya existía como población, porque se acredita en este documento, lo cita además textualmente, que en el año 1150 es reparado este pueblo. Y en otro documento más de la fundación de Getafe, pues también se dice que también se vende toda cuanta heredad tiene un señor en Getafe, en el lugar de Sataf. ¿Sabes que Getafe se ha venido denominando con distintas grafías, con distintos nombres, ¿no? Getafe, Satafe, Setafi, Satafi, escrito con X, escrito con S, escrito de diversas formas. Y a ello se refieren estos documentos de la misma manera, pero siempre teniendo constancia de que esas referencias se están haciendo respecto a un lugar único, que era Getafe. El documento que vuelve un poco, que no ha terminado de aclarar el tema de la fundación de Getafe y que usan muchos historiadores, son las relaciones de Felipe II, que cuando preguntan a los dos señores, a Juan Seseña y Juan Benavente, les preguntan que de cuánto tienen entendido que está fundado Getafe, ellos dicen que tienen entendido que hace 250 años fue ocupado Getafe, fue construido Getafe. Esto no, dicho de esta manera, esta pregunta se la hacen en 1576. Si le quitamos 250 años, estaríamos hablando del 1250 aproximadamente. Como hemos visto anteriormente, la fecha que nosotros aportamos es de 1150, mucho antes, ¿no? Por lo tanto, hay contradicciones entre unas teorías y otras, pero nos quedamos con que Getafe existe desde la época musulmana, de ocupación musulmana de la península ibérica, por lo tanto, entre el 1711 y el 1150. En la Edad Moderna, pues Getafe tiene una evolución importante y se van construyendo construcciones civiles muy importantes, como el Hospitalillo de San José, que se fundó en 1507, la cárcel del partido, en 1600, del partido judicial, donde está la biblioteca al lado de la iglesia de la Magdalena, y otras construcciones menores, ¿no? De todas formas, podemos decir también que la población en estos años, por los años 1530, tenía en Getafe 2.020 habitantes. En el 1576, 40 y tantos años después, aumenta a 4.750. Y en el aspecto económico o de comercio, Getafe era una ciudad eminentemente rural y dependía mucho del comercio de otras zonas. La fruta la traían de la Vera, de Plasencia, de Almorós y de Illescas. El hierro venía de Vizcaya, la leña de Manzanares y Guadarrama, etcétera. Hay una relación importante que no tenemos tiempo para narrar, pero este era el panorama un poco del comercio. Y en cuanto a la economía, se basaba fundamentalmente en la agricultura, la ganadería, la artesanía, la caza y la pesca. Estos eran los valores fundamentales. Las personas, los agricultores de Getafe, iban a moler el grano en el siglo XVI a unos molinos que había a lo largo del río Manzanares. El molino de la Hormiguera, por ejemplo, que se cita en las relaciones, y el de la Torrecilla. Estos molinos estaban cuando había agua en el río. En verano tenían que ir al Tajuña a moler, no se podía moler en el Manzanares. Sí, sabemos que el Manzanares ha sido muy importante para el desarrollo, muy protagonista en la literatura por su escasez de agua, ¿verdad? Claro, pero mira una cosa, Getafe, la importancia del Getafe actual no se la da el origen de la riqueza del Manzanares, se lo dan las excelentes vías de comunicación que tiene como consecuencia de pasar por el mismo Getafe la carretera, el camino real de Madrid a Toledo, que era transitado por reyes y por personalidades permanentemente.
porque la capital del reino estaba en Toledo. Pero además era paso obligado de los reyes, incluso los reyes católicos pasaron por Getafe en varias ocasiones, Isabel la Católica, Fernando el Católico, Felipe II, todos ellos pasaron por Getafe, camino de Granada, cuando estábamos en la conquista de Granada y demás, y era obligado el paso. Esta vía se consolidó como una arteria principal de la península ibérica, pero también la carretera de Andalucía, Madrid-Cádiz, es otra de las grandes vías que posibilitan el desarrollo de Getafe. Y como consecuencia de estas vías de comunicación se instalan en Getafe las grandes industrias que hoy le configuran como uno de los núcleos, no ciudades dormitorios como son los vecinos, ¿no? De nuestros pueblos vecinos, que no tienen una industria potente como la tiene Getafe. El caso de Airbus, por ejemplo, Antigua Construcciones Aeronáuticas, el caso de Siemens, el caso de Ericsson, en fin, como todos conocen, un desarrollo industrial muy, muy importante. Pues bien, volviendo a la historia del siglo XVI, tenemos que reseñar que el espíritu religioso era muy importante y se celebraban las fiestas en aquella época de San Sebastián, la Candelaria, San Marcos, San Gregorio, Santa Quiteria, Santa María Magdalena, la Virgen de Septiembre, que se sigue celebrando en algunos sitios, San Gabriel, San Cosme y San Damián, y Nuestra Señora de la Concepción. El espíritu religioso de esa época siempre fue importante. Y estas cosas, estas iglesias ya han desaparecido, donde se veneraban estas festividades. En el siglo XVII se construye la cárcel del partido judicial y se construye también la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Es nada desconocida, sino todo lo contrario, una ermita donde se aloja la patrona de la diócesis actualmente. Y cómo no reseñar quizás el acontecimiento más importante del siglo de oro, del año 1614, donde nuestro ilustre Lope de Vega escribe La Villana de Getafe, una obra que puso a Getafe en la literatura universal. Y junto a Lope de Vega escriben también Tirso de Molina, Luis de Góngora y Antonio Hurtado de Mendoza. Estos personalidades del siglo de oro español son determinantes en darle a Getafe una importancia que siempre tuvo, en mantenerlo y conformarlo. Posteriormente, la población va evolucionando y ya se va considerando hacia el 1670, camino del 1700, con 4.415 habitantes, va adquiriendo un mayor protagonismo. Y en este siglo tiene un acontecimiento que ha tenido una gran importancia en la actualidad, como es la Cátedra de Gramática y Latinidad que se fundó en 1609 por un tal Luis Beltrán. Luis Beltrán lo llamaban el Perulero, era un señor que había estado en las Américas, hizo una fortuna, mucho dinero, y fundó esa cátedra de gramática, la fundó con 44.000 reales. Y, esta cátedra, ¿por qué la cito? Tiene como consecuencia el que los escolapios llegaran a Getafe en 1737. Es decir, desde 1609 que se funda la cátedra de gramática y latinidad, que era para enseñar a toda la gente de la comarca a leer y a escribir y saber un poco latín y estas cosas, lo que era entonces la enseñanza, pues entra en crisis y se hacen cargo de ella los padres escolapios el día 1 de enero de 1737. Esa es la consecuencia por la que llegan los escolapios a Getafe. Y por tanto es un acontecimiento muy fundamental, un acontecimiento que marca la cultura de nuestra ciudad. Así vamos avanzando a lo largo del siglo y ya en la Edad Moderna las crisis, sin embargo la población desciende mucho. En 1717 bajamos a 2.440 habitantes porque hay enfermedades y las guerras influyen mucho en la guerra de sucesión y la guerra de la independencia, van influyendo mucho en la población de la ciudad. ¿Qué más contar? Pues vamos avanzando en la línea de que la guerra de la independencia origina en Getafe destrozos muy importantes. Hay fusilamientos de muchos getafenses y
y sobre todo lo citan algunos cronistas muy relevantes, citan las barbaridades que los franceses hicieron en la ciudad. De tal manera que la población, como he dicho antes, cayó muchísimo. Las tropas estuvieron asentadas dentro de la catedral de Getafe, los caballos, aquello eran como una cuadra de los animales, ¿no? Y bueno, el general Suls, que fue de triste fama, mandaba las tropas del cuartel general de nuestra localidad. Y bueno, hizo que los getafenses sintieran muy de cerca los efectos de esa tiranía, ¿no? Martín. Getafe, en esta pasada la guerra de la independencia, es nombrado cabeza de partido judicial, al que estaban adscritos los municipios de Alcorcón, Batres, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Casarrubuelos, Cienpozuelos, Cuba, Fuenlabrada, Griñón, etcétera, ¿no? Todos los pueblos, La Moraneja de en medio, Tajuña, Torrejón de la Calzada, Villaverde, Valdemoro, todos estos pueblos, 20 y tantos pueblos, son los que formaban el partido judicial. Eso ya muestra cómo la ciudad de Getafe va tomando en la jurisprudencia, en la jurisdicción, va tomando una cierta importancia. El 9 de febrero de 1851 se inaugura otro acontecimiento importante, el ferrocarril de Aranjuez, de Madrid a Aranjuez, que fue el primer ferrocarril de España proyectado e iniciada la construcción. Sin embargo, el que primero se inauguró fue el de Barcelona-Martorell. Creo que es el primero porque aquel iba a lo largo de un camino sencillo, llano, sin montañas, y Madrid-Aranjuez tuvo problemas de hacer puentes, hacer túneles y hacer cositas, o túneles no, pero sí elevaciones y desmontes muy importantes para poderlo construir. Este fue el motivo de que se retrasara su inauguración. Por lo tanto, es el segundo ferrocarril, diríamos, en inaugurarse y el primero en empezar a construirse. A continuación de este ferrocarril se inaugura el 3 de febrero de 1879, el que pasa por lo que es ahora el tren de cercanías, la estación central de Getafe, ¿no? Estos dos acontecimientos también hacen que Getafe empiece a crecer con un ritmo trepidante. No me he referido, pero ocurre en 1823, la noche del 20 al 21 de julio, una masacre humana que se produjo en Getafe con la muerte de 31 asturianos milicianos que transitaban por Getafe y fueron asaltados por las tropas de Ballesteros, del general Ballesteros, fueron asaltados, del general Quesada, perdón, acuartelados en Getafe, fueron asaltados ahí cerca de Escolapios y fueron fusilados la noche del 20 al 21. Esto lo descubrió Marcial Donado y están enterrados en la Magdalena, en la iglesia de la Magdalena fueron enterrados los 31 asturianos. Nosotros les hemos hecho algún reconocimiento importante en el Parque de los Escolapios. Para avanzar un poquito más rápido, vámonos ya al siglo XX, Martín. Bueno, bien, pues sí, en efecto, en el siglo XX los acontecimientos, los más importantes son que se instala en Getafe en 1904 el cuartel de artillería, donde ahora está la Universidad Carlos III. Este cuartel dio vida militar Getafe fue una plaza militar muy importante, como consecuencia de la instalación de la base aérea de Getafe, los acuartelamientos de los alrededores y el 13 de artillería que se denominaba. Tanto es así que en la guerra civil fue bombardeado con aviones desde la propia base, despegaron para asaltar a este cuartel, ¿no? Las tropas... El RACA 13, ¿verdad? Conocido el por RACA los 13, getafenses. exactamente. Este cuartel, como hemos visto, forma parte de nuestra historia más reciente, con la instalación y la traída a Getafe de la Universidad Carlos III. Bien, en 1923, en este principio de siglo, en el 1915 se monta la fábrica de hélices, una fábrica de hélices de madera que exportábamos hélices a Estados Unidos y a muchos otros países. La fábrica de Ericsson se monta en el 25, la de Casa en el 24, también la de Asma, la de la otra sociedad que irrumpe en Getafe, y el aeródromo en 1911. Quiere decir que, como vemos, Getafe está entrando en una reconversión de agrícola e industrial de una manera notoria y destacada. El rey Alfonso XIII viene a Getafe el 30 de mayo de 1919 a inaugurar
el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Y el presidente de la República, Nieto Alcalá Zamora, visita Getafe también en julio de 1934. Como vemos, hay una movida importante en cuanto a la época que estamos refiriendo. Dicho esto, podríamos añadir que en los grandes desarrollos urbanísticos que van configurando el actual Getafe, el barrio, el sector 3, el Getafe Norte, el Bercial, los Perales del Río, etcétera, hacen que la ciudad se expanda de una manera, diríamos, un poco anárquica, desordenada, porque son barrios que no le dan esa uniformidad que yo creo debería de tener la ciudad. Y la población pasa a la actualidad a tener 185.000 habitantes, que andamos ahora más o menos. El gran crecimiento se produce a partir del año 1960, la década de los 60-70, es donde más crecimiento hay. Tanto es así que en el año 1974 al 75 la población de Getafe aumentó en 20.000 personas. Fíjate. A Getafe llegaban trenes diarios llenos de familias que venían de todos los lugares de España a buscar el trabajo que aquí sí había, en las fábricas que teníamos. Y por tanto, eso creó un déficit en la oferta de plazas escolares y hubo que hacer un alarde importante cuando viene la transición política para construir colegios alrededor de la ciudad. ¿No? Eran las Margaritas, la zona de San Isidro, etcétera, ¿no? Todo eso hizo tuvo mucho empuje en la vida de Getafe. Y así podríamos citar y cerrar que Getafe es un centro de referencia nacional, con la visita de personalidades ilustres a la Universidad Carlos III, como consecuencia de diferentes seminarios de carácter democrático, de estudio democrático que se hizo en los años ya más recientes. Y dicho esto, pues cerraría un poco la revisión, una visión muy rápida de estos acontecimientos que tan atropelladamente, por no poderlo hacer de otra manera, hemos tenido que La tomar. verdad es que, como dices, es muy interesante. De hecho, da para esta reedición de ese libro que has publicado ahora, bueno, que se publicó en 3 tomos, para hacerlo de forma más manejable. Invito a todos nuestros oyentes a que consulten esta obra que reeditaste, porque ahí sí que pueden encontrar con mucho más detalle todo lo que nos has podido contar ahora en minutos. Porque es un trabajo de muchos años, ¿verdad, Martín? Has estado muchos años. Que mis obras de Getafe son 40 años de estudio y trabajo. Yo, por mi dedicación a la enseñanza, tuve la fortuna de poder trabajar con mis alumnos estos temas, fuimos premiados en un concurso también de tal, y mi primera obra fue el libro de Alardes a Getafe, que se estudió en todos los colegios y se estudia en todos los colegios de la ciudad, como estudio del medio y estudio de la historia y demás. Se editaron 10.000 ejemplares. Y a raíz de ahí empecé a completar lo que yo creía que era una obra que había quedado incompleta. Empecé a completarlo con otra obra muy importante, que era Getafe, Historia de una ciudad, que ya es una enciclopedia, de las que no tienen no tiene casi ninguna ciudad, diría yo, porque realmente tocamos todo. El medio físico, el medio natural, la historia, la cultura, el patrimonio, etcétera. Es una enciclopedia. Y por lo tanto lo que me parece que faltaba era dosificar eso, ordenarlo, mejor dicho, de una manera cronológica, mejor que cronológica, de una manera especializada, ¿no? Haciendo una trilogía, que son 3 tomos. El primero de ellos se llama Patrimonio Histórico, del que hemos hablado. El segundo es Patrimonio Artístico y el tercero es Sociedad y Cultura. Y en todo ello, pues, podéis imaginaros, son más de 1.200 páginas. Sí, llenas de fotografías. Tenemos delante además esa reedición que ha quedado muy bonita, y aparte de quedar bonita es muy manejable, como bien dices, porque yo sí que he trabajado con lo que tú has llamado la enciclopedia. Para mí es una referencia para preparar temas relacionados con Getafe, pero al ver esta nueva reedición pues me ha parecido mucho más práctico, más sencillo de manejar para los que trabajamos con esta documentación a diario. Así que darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Emplazarte a otro día, venir aquí a la radio y seguir muy hablando. Bien, sí, lo hacemos más cómodo. De otros tomos, pues para hacerlo de forma más cómoda, porque es algo muy interesante. Mira, y creo que a nuestros oyentes les interesa.
Sí, te quería decir, este es un libro que en efecto lo único que adolece es que al ser tanta información en tomos de pequeño tamaño, me refiero de formato pequeño, pues obliga a hacer la letra un poco más pequeña. Te quería recomendar que veas la contraportada del tomo 1, que hay una foto de lo que significa Getafe y de lo que se ve Getafe. Es una foto en blanco y negro muy bonita, donde cuando Azorín venía a ver a Silverio Lanza andando por el camino por la carretera de la base, la que viene desde la estación a Getafe, él escribió lo siguiente: y el tren vuelve a parar en Getafe. De la estación al pueblo va un camino recto. Junto a él hay una alameda. La llanura se extiende sombría a un lado y a otro. En el fondo destaca el ábside de una iglesia coronada por una torre puntiaguda. Es muy bonito y ilustra la fotografía de una manera espectacular. La verdad es que sí, recomendado para todos nuestros oyentes. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Getafe Bohemia. Ya sabes que esto de la radio es así de rápido. Sí, lo sé. Discúlpame porque también mi falta de controlar el tiempo en este momento pues me era más complicado. Bueno, pues hay que Oye, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, me pongo a vuestra disposición. Nuestros oyentes a ir mañana a la Casa de Extremadura a escuchar Estupendo. esa conferencia que probablemente sea más reposada y que permitirá pues esa participación y sobre todo con ilustraciones del público. Pues muchas gracias, Martín, un saludo. Gracias. Hasta luego. Cielo, Ave Acrópolis, los que van a versar te saludan. Con este contundente encabezado, nuestros amigos del colectivo Acrópolis Poesía han vuelto a poner en pie una de sus concurridas batallas poéticas. En esta ocasión, el Café Violín se convertirá en el Coliseum de las Rimas el viernes 18 de noviembre a partir de las 7. ¿Y quién mejor para darnos los detalles de esta batalla poética que Jesús Robles, fundador de Acrópolis Poesía y uno de los guerreros del verso? Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para invitar a los poetas de Getafe a agarrar sus besos y saltar a la arena? Sí, estamos siempre preparados para ofrecer lo mejor de la poesía joven y no tan joven. Siempre estamos dispuestos a armar algún buen sarao, como digo yo. Cuéntanos los detalles de este evento que preparáis para el 18 de noviembre, cuántos poetas van a participar, cuál es la fórmula para que nuestros oyentes o los interesados y amantes de la poesía que quieran participar lo hagan. Pues nuestro formato es básicamente el de la poesía de slam, es decir, no es algo que hayamos creado nosotros, sino que es algo que ya cuenta con una larga tradición en Norteamérica y también en Madrid y bueno, en España en general. Cada gran ciudad, por así decirlo, tiene su slam y nosotros pues de vez en cuando lo hacemos, pero a un nivel más local y más enfocado a gente joven, ya que si te vas al slam de Madrid o de Barcelona pues encuentras auténticos mastodontes, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que gente que no está tan experimentada en ese formato pueda también participar y competir con sus versos. Y es una competición que consiste en, principalmente son 12 poetas los que van a versar sobre el escenario y van saliendo en orden aleatorio. Cada uno de ellos dispone de 3 minutos para hacer una poesía y después el público les vota. En la primera ronda les votan 5 personas elegidas al azar entre el público, a las que se les reparte unas pizarras donde apuntan las notas y quitando la nota más baja y la más alta y luego sumando las 3 restantes, pues así obtiene una puntuación y los 3 con mayor puntuación pasan a la final, donde en la final pues todo el público es el que vota mediante la técnica de la ovación, del aplauso, el más aplaudido es el que gana. ¿Cómo estáis gestionando la participación de estos poetas? Cuéntanos. Pues la verdad es que nosotros pues
siempre que hacemos un slam lo que hacemos es ofertar las 12 plazas totalmente abiertas, aún queda alguna disponible, pero no me extrañaría que, no sé por cuánto tiempo van a estar ahí, ya que el mismo día de sacar la oferta se llenaron 7. Uh-huh. Y la verdad es que tienen muy buena acogida entre el público y los poetas, ya que siempre la competición incentiva a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces es algo que les anima, y el objetivo del poeta en el slam es llegar al público. Por eso el slam no es solo poesía, no es como un recital convencional donde tú lees tus poemas, sino que se usa también muchas técnicas de teatro, de monólogo. Se trata de meterse al público en el bolsillo. Uh-huh. Como os decía, en el Café Violín, el 18 de noviembre a partir de las 7. ¿Es la primera vez que realizáis un slam aquí en Getafe? No, ya hemos realizado dos anteriores, este es el tercero, y la verdad es que, dados los buenos resultados y la satisfacción de la gente y la nuestra propia, pues hemos decidido lanzarnos a por un tercero. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Getafe Radio. De forma breve, felicitaros a vosotros, al colectivo Acrópolis Poesía, por todo lo que estáis haciendo por la literatura y en concreto por la poesía aquí en Getafe. Invitar a nuestros oyentes a asistir como público o como poeta todos ese invitados, día. Tanto gente que quiera recitar como gente que quiera asistir de público, ya que en el slam el público, como habéis podido entender, pues es esencial, son los jueces. Perfecto. Y además vamos a tener 2 invitados especiales, que será Billy Hawk, un cantautor de Alcobendas que la verdad es muy bueno y yo creo que no merece la pena perdérselo. Y luego yo voy a presentar una nueva plaquette de poesía que saco, de la que no he revelado el título, ni ningún poema, ni nada. O sea que de momento es todo misterio. Uh-huh. Y dicho esto, animo a toda la gente a venir, a disfrutar de la poesía y a pasarlo bien, porque en los slams siempre se va uno contento a casa. Pues ahí dejamos esa invitación, Jesús. Muchísimas gracias y nos vemos en el slam. Un saludo. Un saludo. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. I got my eyes on you. Y ya que hablamos de poesía, no nos olvidamos de la Alhóndiga de la Memoria y sus poetas, y es que el pasado jueves, con la colaboración de Juan José García Yuste, quisieron rendir un homenaje a Manuela Planés Pantoja. Recuerdos y sentimientos poéticos se dieron la mano en un encuentro mágico de cuyos detalles nos da cuenta Olvido Lorente. Buenos días, Olvido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando vuestro programa. Pues cuéntanos qué pasó en ese encuentro que organizasteis para el pasado jueves en Getafe. Sí, mira, pues se organizó por parte de la Alhóndiga de la Memoria, que pertenecemos al Centro Cívico de la Alhóndiga, un homenaje a Manuela Planés Pantoja, y bueno, fue se produjo por nuestro colaborador Juan José García Yuste. Y bueno, una vecina conocía a la señora Manuela, nos puso en contacto con ella y su historia, su fantástica historia, que nos la ha ido contando en palabras y en fotografías, que tiene muchas fotografías de Getafe, y así surgió el homenaje a ella. Y luego, además de hacer, a través de esta información que nos facilitó Manuela, José Yuste realizó una serie de poemas en honor de ella. Y a continuación los poetas de la Alhóndiga, que su monitor es Santos Arévalo, pues realizamos una serie de recital de poesía para todos los asistentes. Y para finalizar, los asistentes que estaban allí también pudieron recitar, y así lo hicieron. Por ejemplo, Jaime, que un residente chileno, que recitó a Pablo Neruda, y como anécdota fue alumno de Pablo Neruda en su país.
Y luego también una señora estuvo recitando de memoria, ojo, de memoria, poemas de su pueblo, de San Bartolomé. O sea que fue un encuentro interesante, de muchos descubrimientos, ¿verdad? Bastante. Nos llamó mucho la atención la asistencia, la escucha y la calidez que hubo. Y Olvido, sé que también nos traes novedades de futuro. Ya estáis trabajando en algo nuevo. Cuéntanos. Sí, mira, también en Alhóndiga hacemos un concurso de cartas de amor. Este año es la 4ª edición de las cartas de amor. Y ya ha empezado el día 1 de noviembre hasta el día 23 de enero. Ese día, durante estos días, pues se pueden enviar las cartas de amor, de desamor o de alegría. Da lo mismo que sea un enamorado, a un perrito, a una flor, lo que te enamores, de lo que te gusta en la vida, en verso, en prosa, en cómic, como sea, pero exprésate. Se puede mandar por correo electrónico a 2 correos, lavozdelalhóndiga@gmail.com o alhondigadelamemoria@gmail.com. Siempre con un seudónimo y luego con otro documento donde te ponga la dirección, nombre y número de contacto. Si no se puede enviar por correo electrónico, se puede mandar, dejar en el centro cívico de la Alhóndiga, en la calle Jilguero sin número, la carta de amor con un seudónimo y luego en un sobre con el nombre, la dirección y teléfono para el contacto. ¿Qué haréis con esas cartas de amor? Son cartas de amor, sí, es la 4ª edición que se va a realizar, cada vez está extendiendo más y cada vez tenemos más gente. ¿Y qué haréis con ellas? O sea, al final habrá un jurado que las lea, decida, se hará un certamen en la que se leerán las mejores. Cuéntanos. Sí, mira, el jurado es la dirección del centro. Ellos no conocen la gente que participa ni nada. Nosotros se lo vamos pasando. Nosotros somos los receptores. El grupo de comunicación, el grupo de la Alhóndiga, somos los mismos. Y luego se ponen con el seudónimo, se ponen en la vitrina. Se ponen ahí durante la semana de la semana del amor, de febrero, que coincide siempre con carnaval. Y luego al final hay un evento en donde se leen las cartas y se dan los premios. Los premios son 3, el primero, segundo y tercero, y un cuarto de mención, de honor. Y luego a los demás siempre se les entrega un diploma. No tenemos dinero ni nada, pero bueno, mucha ilusión, sí. Es el reconocimiento. Y luego también se les da un librito donde se recoge todas las cartas expuestas en esta edición. Pues muy interesante, Olvido. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por dar a conocer todo lo que estáis moviendo desde el Centro Cívico de la Alhóndiga, porque no paráis, ¿eh? No, luego ya te comentaré que también estamos preparando un recital para Manolo Romero. Ya te lo comentaré más adelante. Perfecto. Tengo que informar bien. Olvido, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un saludo. Muy bien, igualmente, un saludo. Muchas gracias a vosotros. Y continuamos repasando la agenda cultural del fin de semana. Recordaros que el próximo domingo, 6 de noviembre, el colectivo juvenil Kinema ofrecerá a las 12:30 una sesión de cine, palomitas y refrescos incluidos, en el Salón de Actos del Centro Cívico Juan de la Cierva. En esta ocasión, el film elegido es Carlitos y Snoopy, la película. Así que ya sabes, el precio ya no es una excusa para ir al cine en familia. Ese mismo día, en sesión de tarde, también podréis ver en el mismo lugar la película Marte. Y continuamos hablando de cine porque el día 21 se celebra el Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual de Madrid. Me hace por aquí gestos, tengo a uno de sus promotores,
portavoz de Getafe LGTBI+, que nos va a contar los detalles de este proyecto en el que trabajan y en el que quieren visibilizar de alguna manera a estos colectivos. Cuéntanos, Mariano, buenos días. Buenos días. No es el día 21, es la 21 edición del festival. La 21 edición. Madre. Este festival lleva realizándose en Madrid, es Les Gays Cinemad, lesbianas, gays, Cine de Madrid, así es como comenzó. También tiene el colectivo transexual, también en las películas que vamos a visualizar aquí en Getafe está relacionado. Ha comenzado ya el jueves pasado en Madrid y este año incorpora como nueva sede también Getafe. No solo con las actividades que veréis en los carteles que estamos poniendo, sino que también tenemos otras actividades que no son abiertas a todo el público y que quizás no se conocen en los carteles, como una proyección de cortos a institutos que se va a realizar en el Teatro García Lorca en las mañanas de la semana próxima, y a la Escuela de Adultos. Se va a hacer con ellos también un trabajo de una visualización de cortos y luego un coloquio al respecto. Uh-huh. Por las tardes sí tenemos películas abiertas a todo público, aquí en el teatro también, en la sala de conferencias del Teatro García Lorca, tanto martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí quería ir para nuestros oyentes, para los interesados. Estas proyecciones de cine se van a realizar a las 19 horas en la sala de conferencias del Teatro Federico García Lorca, en la calle Ramón y Cajal número 22. Nos daba Mariano las fechas. El día 8 podremos ver Martes, el día 9 El viaje de Carla. El 8 es Post-Carna. Es Post-Carna, efectivamente. Esta película es una película que no ha sido estrenada todavía en España. Bueno, sí ha sido estrenada porque se ha proyectado en alguna otra sala del festival, pero es recién el estreno en España. Es una película sueca que se estrenó en Suecia en febrero de este año. Es una película diferente en la cual 3 chicas adolescentes de unos 14 años... Estas típicas cuestiones del cine, toman una poción, bueno, en realidad es a través de una flor, y se quieren volver chicos para tener la libertad de un chico. Y ver las diferencias, y si quieren ser chicos, no quieren ser chicos, luego de vivirlo. Eso ya dejamos que lo descubra la gente. Uh-huh. El miércoles 9, El viaje de Carla, ¿verdad? Sí, El viaje de Carla sí es conocida por todos ya en España, es la vida de Carla Antonelli, y... cómo fue su vida y su descubrimiento de su transexualidad, su cambio, su llegada a la política, toda la situación que ha vivido y cómo vive actualmente Carla. Esta película yo creo que ya es muy reconocida en España, lleva 3-4 años si no recuerdo mal, pero invito a todo el mundo a verla. Otro título interesante, El virus del miedo. Bueno, cuando uno escucha este título... Yo mismo, sin leer la sinopsis previamente, pensaba de que ahora, bueno, hablarán del VIH. No habla del VIH. Habla del miedo al contagio de la homosexualidad. Es de un grupo también de chavales y un profesor, y la situación que viven y el miedo porque si les contagia, no les contagia. Sí. Interesante. Yo lo dejo abierto porque la gente lo tiene que ver. Esto no voy a contar los finales. Y el viernes termináis con estas proyecciones de cine con De chica en chica. De chica en chica, sí. Esta surge de una serie de Chica busca chica, el típico de que se conecta a redes sociales o distintas formas de intentar conocer a otra chica, pero bueno, sale una película de esto y a descubrirlo y la situación, porque también se quería dar aquí en Getafe, siempre hablamos del Les Gays Cinema y siempre se hace más hincapié a veces en los gays. Pero como veis, aquí hay una película también de chicas buscando a otra chica. La primera de las películas tiene una relación de quiero ser chica, quiero ser chico. Luego la de transexualidad. Tenemos todo el tipo de temáticas. Uh-huh. Además, una exposición en el hall de los pasillos del Federico García Lorca con un título muy interesante también, África LGTB. Todos conocemos cuál es la situación de los homosexuales en África y creo que habéis querido visibilizarlo, ¿verdad? Sí, eso va a estar visualizado allí en el Teatro García Lorca, puede acceder cualquiera. También las películas son todas gratuitas, cualquiera puede acceder, es hasta completar aforo, como siempre, pero estáis todos invitados y todos podéis participar de estas películas. Lo que sí, los organizadores, eso hay que dejarlo claro, han sido siempre Fundación Triángulo. Nosotros colaboramos desde Getafe LGBTI, también colabora UC3M LGBTI, porque hay proyecciones en la universidad. En la universidad va a haber documentales y películas
también el día martes, miércoles y jueves, si no recuerdo mal. Eso es, martes, miércoles y jueves, proyecciones y debates en la Carlos III, como bien nos indicas, en la Sala Pilar Azcárate. El martes tendremos Reina de Corazones y Les Gays en España. El miércoles Ignasi M. Y el jueves Primaveras Rosas en la Universidad Carlos III de Getafe. ¿Cómo habéis conseguido que la 21ª edición de este festival venga a Getafe? La verdad han contactado con nosotros la gente de Fundación Triángulo. Las personas de Fundación Triángulo llevan muchos años haciéndolo y es verdad que muchas veces todo este tipo de cosas se hacen solo en Madrid Centro y ellos han querido salir. Es un festival altamente reconocido porque estrena películas de mucha calidad. Varias de estas películas, incluso algunas de las que hemos nombrado en Getafe, como la sueca, tiene 2 o 3 premios internacionales. Pero no se proyectan porque no son películas comerciales y la gente no las suele conocer. Los de Getafe nos desplazamos mucho a Madrid, sí, pero también tenemos que tener cosas en Getafe. Y eso también fue una de las razones por las que surgió nuestra asociación, por hacer cosas aquí en Getafe y no todo dentro de la M30, como se dice. Ellos les ha gustado esta idea, lo hacen aquí en Getafe, lo hacen en Coslada, lo hacen en Alcobendas también, en San Sebastián de los Reyes, perdón, no en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes también tienen proyecciones y la idea es expandirse para que todo el mundo pueda acceder. También la ventaja es que el miércoles es festivo en Madrid Capital. Mucha gente por la tarde, el martes puede asistir a ver las películas porque al día siguiente no madruga. Bueno, son a las 7 de la tarde, dura 1 hora 40, 2 horas, no hay ninguna mucho más larga. Y el miércoles mismo puede acceder a verlas. Y también me ha parecido muy interesante lo que nos comentabas al inicio, esa proyección de cortos por los colegios o institutos. Sí. Cuéntame cómo habéis organizado. No va a ser por los colegios. Se ha hablado con el ayuntamiento, porque están colaborando el ayuntamiento de Getafe también en las proyecciones y todo, como se sabe. Y se ha mandado a través de educación a los colegios la posibilidad de hacer unas proyecciones de cortos. Han respondido pocos colegios esta vez, es verdad. Pero bueno, este año es el primero, recién empezamos. Se van a proyectar... no sé si son 4 o 5 cortos, algunos son españoles, otros son extranjeros. La verdad yo tuve la posibilidad de ver 6 o 7 de ellos, no sé al final la selección definitiva, porque hemos sido varias personas las que hemos opinado y la gente de educación tiene mucho más que decir que el activismo, porque es lógico, hay que enfocarlo también desde un punto de vista educativo, de situaciones. Estos cortos la mayoría son de protagonistas adolescentes o algunos de ellos de animación incluso. Entonces es para generar el debate entre la gente joven sobre la situación. Recordamos que aquí en Getafe el año pasado sí se hizo un festival de cortos por los propios colegios. Los propios colegios han hecho cortos y algunos de ellos incluso tocaban el tema de las familias diversas, porque uno de ellos yo recuerdo que sí tocaba este tema. Entonces es una forma distinta de llegar y no solo dar la típica charla en un colegio. A través del cine uno visualiza situaciones, se puede sentir identificado con uno u otro personaje y por eso se va a realizar. Y también se ha contactado a través de educación del ayuntamiento con la escuela de adultos. Entonces uno de los días va a ser para institutos y otro para la escuela de adultos. Pues muy interesante. Compartiremos ese cartel que ya estáis distribuyendo de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual de Madrid. Somos afortunados en Getafe, los vamos a tener aquí los próximos días en un enclave privilegiado como es el García Lorca. Invitar a todos nuestros oyentes a participar y a ti, Mariano, darte las gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento de todo este mundo, de todo este ámbito que se mueve en Getafe y que busca pues conseguir una sociedad equilibrada en la que todos seamos iguales. Muchísimas gracias por habernos invitado nuevamente. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.
Y continuamos repasando la agenda cultural, en esta ocasión para hablaros de las representaciones que pisarán fuerte las tablas del García Lorca este fin de semana. Como elementos destacados, la puesta en escena del clásico Don Juan en torno a la figura del Tenorio, mañana viernes 4 a partir de las 8 de la tarde, al cargo del grupo cómico de La Lengua, antes Tuarmina, una obra en la que se pretende desmitificar la figura de Don Juan. También supone una crítica al machismo y a la diferencia de clases. El sábado 5 de noviembre a las 6, un musical para soñar, Pinocho, para público infantil y familiar. Ofrece teatro musical adaptado a la esencia de este cuento clásico. Y el domingo, a partir de las 19 horas, la obra de teatro El Jurado nos trae un elenco de actores espléndidos. Josean Bengoechea, Víctor Clavijo, Cuca Escribano, Pepón Nieto, Isabel Ordaz, Canco Rodríguez, Luz Valdenebro, Eduardo Velasco y Usun Yun. Y nos adentra en una temática de rabiosa actualidad, un político acusado en un gran caso de corrupción y un largo juicio sometido a una importante presión mediática. ¿Te lo vas a perder? Completan los eventos culturales de la ciudad la exposición de cerámica, barro, agua y fuego en el espacio Mercado, que concluirá el 15 de noviembre. Esta exposición de la Asociación de Ceramistas de Getafe ofrece una muestra artística de su actividad. Pretenden en el municipio trabajan en el municipio desde hace varias décadas. Está integrada por un gran número de artistas plásticos de nuestra comunidad. Los productos realizados a partir de barro como base de modelación han sido utilizados en todas las épocas para enseres domésticos, en la construcción, para la decoración o como objetos de culto. También es un arte que ha permitido a los humanos reproducir escenas de la vida diaria o crear fantasías inalterables que han superado las culturas en las que surgieron. El barro, configurado con agua y fijado al fuego, es el resto arqueológico más representativo y abundante de las civilizaciones pasadas y su reflejo artístico más popular. Se puede visitar esta muestra de martes a domingo de 5:30 a 8. Además, hasta el próximo 11 de noviembre se puede contemplar la exposición colectiva de fotografía de la Asociación Imagen Getafe en la Sala Lorenzo Vaquero, Sinta, en la antigua fábrica de las harinas. Se trata de la obra de 24 integrantes de este colectivo que siguen al pie de la letra la máxima del fotógrafo estadounidense Ansel Adams. No se toman fotografías, se hacen. Esta muestra colectiva, que está abierta al público de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, es altamente recomendable. Y hasta aquí el Getafe Bohemia de hoy, 4 de noviembre. Son las 12:10. En unos minutos estaremos con vosotros contándoos la agenda deportiva del fin de semana en Getafe en Forma. Como habéis podido comprobar hoy, un completo programa de cultura. Si no sales este fin de semana es porque quieres. A disfrutar del fin de. ¡Hasta luego!